El tema que nos toca desarrollar ahí es el de triángulos. Y aquí en la parte izquierda tenemos los puntos que vamos a desarrollar. Es una introducción meramente teórica. Y una vez que hayas terminado con esta explicación, el video va a estar disponible en la plataforma y el posterior ejercitario para que puedan practicar y aplicar los conceptos adquiridos aquí. Comenzamos entonces con la definición. El triángulo es una porción del plano que está limitado por tres rectas que se cortan de dos. Los puntos de intersección se denominan vértices del triángulo. Entonces tenemos estas tres rectas, serían esta y esta, ¿verdad? Que se cortan de dos. Los puntos de intersección de estas rectas se denominan vértices del triángulo. Generalmente estos vértices del triángulo se nombran según letras del alfabeto, letras mayúsculas. Entonces sería el vértice A, sería el vértice B y este sería el vértice C. ¿Sí? Los segmentos que se determinan, ¿sí?, se denominan lados del triángulo y estos se nombran según también letras del alfabeto. En el caso de los vértices utilizamos letras mayúsculas y para los lados utilizamos letras minúsculas. La nomenclatura es así. Dado que el vértice A, digámosle que mira a este lado se denomina opuesto a este vértice. Entonces, este sería el lado A minúscula. Dado que este vértice mira a este lado, entonces este lado sería su opuesto, entonces este sería el lado B minúscula, y de la misma manera, este lado aquí de abajo sería el lado C. Eh, los lados son rectas que al cortarse forman ángulos, ¿sí? Estos ángulos internos serían este y este, se nombran según los vértices. Entonces, este sería el ángulo A, sería el ángulo D, este sería el ángulo C. Entonces, el triángulo tiene tres vértices, tres lados y tres ángulos, donde tenemos esta nomenclatura para definir los elementos de la misma. Eh, Siguiente punto, perímetro del triángulo. El perímetro no es más que la suma de la longitud de cada uno de los lados, ¿sí? Entonces, el perímetro, eh, generalmente en los libros de texto, el perímetro se denota según 2P. Y 2P, que sería el perímetro, se calcula sumando la longitud de cada uno de los lados. Entonces sería A más B más C. Entonces, esa es la expresión para definir el perímetro de un triángulo. Ahora bien, estos triángulos se pueden clasificar. Vamos a ver la forma de clasificar el mismo. Los triángulos se clasifican según cómo sean sus lados y según cómo sean sus ángulos, ¿sí? De acuerdo a sus lados, el triángulo puede ser equilátero. Entonces voy a dibujar un triángulo. ¿Sí?
Entonces, este sería el lado A, este sería el lado B y el lado C. Y estos tres lados, A es igual a B y también es igual a C, entonces del triángulo se dice que es equilátero. ¿Sí? Entonces, si los tres lados son iguales, el triángulo es equilátero. Si solo un par de lados eh, puede ser, por ejemplo, A igual a B o B igual a C, o también puede ser A igual a C. ¿Sí? En el caso de que A igual a B, entonces C no es igual a los mismos. Si B es igual a C, A sería el lado distinto, y si A igual a C, el lado B sería distinto. Entonces, en estos tres casos, donde tengo definida una igualdad solamente para un par de lados, el triángulo se denomina isósceles. Y por último tenemos un último caso en el cual no existe definida una relación de igualdad entre los lados. O sea que A no es igual a B, ni tampoco existe alguna igualdad que involucre a C. Entonces el triángulo se denomina escaleno. Entonces tenemos los tres casos para clasificar los lados según perdón, los triángulos según sus lados. Si los tres lados son iguales, se denomina triángulo equilátero. El triángulo equilátero es un polígono denominado regular, ¿sí? Dado que sus lados son iguales y sus ángulos, en estos casos, sería el vértice A, entonces este es el ángulo A, este sería el vértice B, entonces es el ángulo B, y este es el vértice C. Entonces, en el caso de que sea equilátero, es equilado, sus lados iguales, y también es equiángulo. Sus ángulos interiores A es igual a B y es igual a C. ¿Sí? En el caso de que mi triángulo sea isósceles, los ángulos que se ponen a los lados iguales también van a ser iguales. Entonces, si en el caso A, perdón, si en el primer caso, si los lados A y B son iguales, entonces los ángulos A y B también van a ser iguales. Y si es el caso de que los lados B y C son iguales, entonces los ángulos B y C van a ser iguales. Y por último, si se da el caso de que el lado A y el lado C son iguales, entonces el ángulo A y el ángulo C van a ser iguales. Por último, si tenemos un triángulo escaleno donde no existe definida una relación de igualdad entre los lados, tampoco existirá una relación de igualdad definida entre los ángulos. Entonces, los ángulos A, B y C van a ser distintos entre sí, al igual que los lados. Esa es la clasificación del triángulo según sus lados. La siguiente clasificación de los triángulos es según los ángulos con los cuales, los ángulos interiores. Vamos a borrar esto. Entonces, la primera clasificación de la cual podemos hablar de un triángulo es acutángulo. Acutángulo. Un triángulo es acutángulo y tiene sus tres ángulos interiores A, B, C, son todos agudos. A, B, C, agudo. ¿Y cómo era un ángulo agudo? Un ángulo es agudo si es menor que un recto, que son menores que un recto.
Y un recto en el sistema sexagesimal era 90 grados, en el centesimal son 100 grados y en el sistema circular son pi sobre 2 radianes. Entonces, si los tres ángulos interiores de mi triángulo ABC son todos ángulos agudos, llámese agudos a ángulos que son menores que un recto, 90 grados hexadesimales, 100 grados centesimales o pi sobre 2 radianes. Si se cumple esto, para los tres ángulos interiores de mi triángulo, se dice que el mismo es acutángulo, una de las categorías dentro de esa clasificación. Otro caso sería que al menos uno de los ángulos interiores sea mayor que un recto. Y vamos a ver el dibujo. Ejemplo de cómo podría ser. Voy a hacer esto así. Este triángulo, por ejemplo, en el cual este sería mi vértice A, sería el B y este sería el C. En este caso, el ángulo A es mayor que un recto. Es mayor que un recto era 90 grados hexadesimales, 100 centesimales o pi sobre 2 radianes. Si se cumple esto, en este caso se cumple cuando el ángulo A puede ser el B o el C, uno de sus ángulos interiores de mi triángulo es mayor que un recto, entonces del triángulo se dice que es obtusángulo. Obtusángulo entonces si al menos, no si al menos, si uno de sus ángulos interiores es mayor que un recto. Y la última categoría dentro de la clasificación sería el caso de que uno de mis ángulos sea igual a un recto o 90 grados hexadesimales. Vamos a ver el dibujo. Y ¿sí? Entonces, este ángulo, en este caso sería el ángulo recto. Digámosle que este es mi vértice A, este es el B y este es el C. Entonces, si si uno de los ángulos interiores del triángulo es, en este caso el A, es igual a un recto, 90 grados sexagesimales, 100 centesimales o pi sobre 2 radianes, entonces el triángulo se dice que es rectángulo. ¿Sí? Y es un caso muy especial, el caso del triángulo rectángulo, ¿sí? Que se lo ha estudiado muy a profundidad. Entonces, si vamos a nombrar los lados de este triángulo, sería el lado A, este sería el lado D y este es el lado C. En el caso de encontrarnos ante un triángulo rectángulo, el lado A se denomina hipotenusa, mientras que a los demás lados, serían B y C, se denominan catetos. En el triángulo rectángulo, teniendo esta disposición de hipotenusa y catetos, se cumple una relación definida según el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la longitud de la hipotenusa, en este caso la longitud del lado A, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces sería el cateto B cuadrado más el cateto C al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Entonces, haciendo un repaso.
Eh, Podemos clasificar los triángulos según sus lados. Eh, Tenemos el triángulo equilátero, que es equilado y equiángulo. El triángulo isósceles, que tiene un par de lados iguales. Y el triángulo escaleno, en el cual no existe relación de igualdad entre los lados. Después podemos clasificar los triángulos según sus ángulos interiores. El triángulo puede ser agudo si todos sus ángulos interiores son agudos. Ángulo agudo es aquel que es menor que un recto, 90 grados, sexagesimales, 100 centesimales o y sobre 2 radianes. El triángulo puede ser obtusángulo si es que uno de sus ángulos interiores es obtuso. El ángulo obtuso es aquel que es mayor que un recto. Y por último tenemos el triángulo rectángulo, en el cual uno de los ángulos interiores es un recto. Tenemos el caso aquí. Es un triángulo especial en el cual al lado mayor, el lado que se opone al ángulo recto, se le denomina hipotenusa y a los demás lados se lo denomina cateto. Mientras que el teorema de Pitágoras me define una relación entre estos lados del triángulo, en el cual la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es en lo que respecta a la clasificación de los triángulos. Ahora vamos a sus elementos. Sus elementos son la mediana, la altura y la mediatriz. Entonces yo voy a dejar un triángulo cualquiera. Este va a ser mi triángulo cualquiera. Comenzamos con la mediana. La mediana dice mi definición que es el segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Entonces, digámosle que yo tomo, este sería el vértice A, este sería el vértice B y este sería el vértice C. Entonces, vamos a tomar un vértice, ¿sí? Digámosle el C y vamos a trazar una recta. Esta recta va a pasar por el punto medio del lado opuesto. Y este es el vértice C, este sería el lado C, voy a marcar el lado C, y digámosle que el punto M va a ser el punto medio de el segmento o del lado AB o del lado C. Entonces, si M es punto medio, se cumple que AM segmento es igual al segmento MB, ¿sí? Entonces, de A hasta M mide lo mismo que de M hasta D. Entonces, M es punto medio del segmento AB. Entonces, voy a trazar yo un segmento de C hasta M. Entonces, este sería una mediana del triángulo, ¿sí? Asimismo, si yo considero el vértice D y el lado opuesto AC, vamos a tomar el punto N, punto medio del segmento AC, de tal forma que AN es igual a NC, N es punto medio del segmento C, entonces tomo desde B a N, entonces esta sería la mediana relativa a el vértice D o al lado D. Por último, puedo hacer lo mismo para el vértice A. Entonces, desde A tomo hasta el lado opuesto, ¿sí? Este sería
MN, digámosle el lado, el punto O. Y O, en este caso, sería igual a OC. Entonces, O es punto medio del segmento CD. ¿Sí? Entonces, eh, el segmento CM sería la mediatriz respecto al lado C. El BN sería relativo al lado B y el AO sería relativo al lado A. Son todas medianas del triángulo. Son segmentos que parten de un vértice del triángulo hasta el punto medio del lado opuesto. Estas tres medianas, dado que el triángulo tiene tres vértices y tres lados, entonces tenemos tres medianas. Estas medianas se cortan en un único punto, que es aquí. Este punto se denomina G. Y el punto G se denomina también centro de gravedad del triángulo, ¿sí? O baricentro. Que entonces lleva el nombre de baricentro. Eso es lo que respecta a la mediana. El siguiente elemento que vamos a estudiar del triángulo es la altura. La altura es la perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. Hay tres alturas, una correspondiente a cada lado, ¿sí? Y el punto O es el punto donde concurren las tres alturas, se denomina ordocentro. Entonces, este es mi vértice A. Entonces, según la definición, parto desde el vértice, trazo una perpendicular o considero una perpendicular a el lado opuesto, aunque puedo mover esto y dejo en el lugar en el cual esta recta que estoy trazando sea perpendicular. Entonces, este ángulo acá tiene que ser un ángulo recto. Entonces, si este es el vértice C y este es el lado C, entonces esta es la altura relativa al lado C, la altura del triángulo. Quiero tomar la altura relativa al lado B, entonces desde el vértice D considero una perpendicular al lado opuesto. Sería más o menos aquí, ¿sí? Este ángulo acá tiene que ser recto, así como acá abajo era recto, acá también tiene que ser recto. Entonces, este sería la altura relativa al lado B. Y por último, tengo la altura relativa al lado A. Entonces, desde el vértice A, trazo también la misma perpendicular. Entonces, este ángulo tiene que ser recto. Entonces, esto se denomina altura relativa al lado A, ¿sí? Estas alturas se cortan todos en un punto. Este punto se denomina O. Y O sería el ortocentro. Ortocentro del triángulo. Entonces ya tenemos mediana, ya tenemos altura y nos queda la mediatriz. Voy a borrar todo esto para ver la mediatriz de un triángulo. Para la mediatriz tenemos la perpendicular en el punto medio de cada lado. Entonces, vamos a tomar los puntos medios. Este es el lado C. El lado C se opone al vértice C. Lo puedo llamar C o lado AB también, según los vértices del triángulo. Entonces voy a tomar
este punto, digámosle el punto M. El punto M es punto medio del lado C o del lado AB. Entonces, AM es igual a MC. Los segmentos son de longitudes iguales, perdón, no es MC, sería AM igual a MB. Entonces, por M, punto medio del lado D, considero yo una perpendicular a ese mismo lado. Entonces, acá y acá el ángulo tiene que ser recto. Entonces, si este es el lado C, lado que se opone el vértice C, entonces esta sería la mediatriz respecto al lado C. Para tener las otras mediatrices, y tengo que hacer lo mismo. Si tengo el lado CD, que sería también, se puede llamar también lado A, entonces vamos a tomar el punto N punto medio del lado CD, entonces N igual a NB. Entonces N es punto medio del lado CD. Entonces, por N considero perpendicular al lado CD. Entonces aquí, perpendicular. Acá es perpendicular. Y por último, digámosle que el lado AC tiene su punto medio en el punto, digámosle O, voy a llamar O es punto medio del segmento AC, entonces AO es igual a OC, entonces por O, perpendicular a AC, entonces este ángulo es también recto. Estos tres puntos se cortan en un punto denominado K, y K es el circuncentro, circuncentro del triángulo. Circuncentro es el punto de intersección entre las tres mediatrices. Entonces, esos son los elementos del triángulo. Nos queda estudiar el área del triángulo y la circunferencia inscrita y circunscrita. ¿Correcto? El área del triángulo es la medida de la superficie y se refiere al tamaño del mismo. Sería, acá lo puedo marcar, de toda esta porción del plano, ¿verdad? Que queda encerrado entre los tres lados del mismo. Es una unidad de superficie. Eh, ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Eh, la fórmula más fácil, la fórmula más directa, digamos, si yo tengo acá los vértices, sería A, B, C. Este sería el lado A, este sería el lado B y este sería el lado C. Estos segmentos A, B y C se denominaban lados del triángulo, ¿sí? A estos lados del triángulo también les podemos llamar bases del triángulo, ¿sí? Dependiendo de cómo esto se, digamos, le hacen dado, ¿sí? Acá como vemos en el dibujo, como el lado C es el que está, digamos, hacia abajo, ¿sí? Nuestra intuición nos hace llamarles base al lado C. Sin embargo, así como el lado C es base, también lo pueden ser A o B, ¿sí? Cualquiera de los tres lados puede ser base del triángulo. Entonces, sabiendo que cualquiera de los lados puede ser base del triángulo, entonces una de las formas de hallar el área de superficie del triángulo es la base
por la altura y eso dividido entre 2. En el caso de que mi base sea C, el lado C, entonces la altura que yo debo tomar tiene que ser relativa a este lado. Entonces, mi base es C, entonces tengo que tomar yo esta altura. Entonces, en el caso de que C sea mi base, entonces el área va a ser el lado C por, y esta es la relativa a C, entonces la altura relativa a C dividido 2. ¿Sí? En el caso de que, por ejemplo, mi base no lo tomo yo como C, o el problema no me da un dato, o un problema no me da un dato respecto al lado C. Yo puedo tomar, por ejemplo, el lado A como mi base, no hay ningún problema. Cualquiera de los lados puede ser base del triángulo. Solo que si yo considero el lado A como base, tengo que tomar la altura relativa al lado A. Vamos a borrar esto. Entonces, si mi base va a ser A, tengo que tomar la altura relativa al lado A. Es la altura relativa al lado A. En este caso, mi área es igual a mi base, que en este caso va a ser A, por la altura relativa a ese lado, que sería entonces H sub A, y eso tiene que estar dividido entre 2. Por último, también puedo hacer lo mismo tomando como base el lado B. Entonces, si yo tomo área considerando el lado B como base, entonces sería la base que sería B. La altura que corresponde con el lado B sería la altura relativa al lado B. Y que tiene que estar dividido entre 2. Entonces, en este caso, en este tercer caso, esta sería mi altura. Altura relativa al lado B. ¿Sí? Entonces tenemos, a partir de una única fórmula, área igual a base por altura sobre 2, las tres formas de interpretar esta fórmula según los elementos que tengamos. ¿Sí? Depende de qué lado tengamos como dato, entonces ese lado podemos tomar como base. ¿Sí? Y deberíamos tal vez calcular la altura, o si tenemos la altura, calcular el lado de la base que corresponde, de tal forma que yo pueda tener el área del triángulo. Entonces, esta es una de las formas de calcular el área del triángulo. La otra forma es utilizando una ecuación denominada ecuación de Herón, que es una fórmula que no está relacionada con las bases ni con la altura. En este caso, el área, según la fórmula de Herón, aquí, la área me dice que es igual a S, sería superficie, y eso es igual a una raíz cuadrada de P por P menos A por P menos D por P menos C, donde A, B y C son los lados del triángulo. Entonces, A sería el lado A, este sería el lado B y este sería el lado C. Mientras que P, nosotros dijimos al principio, cuando definimos perímetro del triángulo, 2P era A más B más C. Entonces, si 2P es A más B más C, entonces P sería A más B más C dividido 2. ¿Sí? Entonces, eso se denomina fórmula de Herón. Herón. Fórmula de Herón.
¿sí? La fórmula de Herón entonces me sirve para calcular el área del triángulo y es útil cuando yo tengo los tres lados, ¿sí? Entonces, que para hallar el perímetro por la mitad de él necesito los tres lados. Entonces, si tengo los tres lados, voy a hallar el factor P. Si 2P es el perímetro, se denomina semiperímetro. Entonces, si tengo los tres lados, puedo calcular el perímetro, el semiperímetro y aplicar la fórmula. Área de superficie igual a la raíz de P por P menos A por P menos B por P menos la fórmula de Herón, ¿sí? Entonces ahí puedo hallar el área de mi triángulo. Entonces, está la fórmula. Área igual a base por altura sobre 2 y tenemos la otra forma que es según la fórmula de Herón. La primera fórmula nos sirve cuando tenemos un lado y la altura correspondiente al mismo, mientras que la fórmula de Herón nos sirve si tenemos los tres lados. Y por último nos quedan estos dos conceptos de circunferencia inscrita y circunferencia circunscrita a un triángulo. Vamos a buscar esto y vamos a ver estos dos últimos conceptos. Entonces yo voy a dibujar una circunferencia, llamémosle así, un relleno así. Entonces esta es una circunferencia. Y voy a dibujar un triángulo aquí dentro. Aquí así, así. Digámosle que estos son los puntos A, B y C. ¿Sí? Nótese que que el triángulo está dentro de la circunferencia, ¿sí? O que la circunferencia le envuelve a mi triángulo. Los puntos A, B y C, que son vértices de mi triángulo, son puntos de la circunferencia. Entonces se dice que la circunferencia está circunscrita al triángulo. Si la circunferencia le envuelve al triángulo, se dice que la circunferencia está circunscrita al triángulo. Si yo voy a hablar desde desde el punto de vista del triángulo, el triángulo como está dentro de la circunferencia, el triángulo está inscrito dentro de la circunferencia. Entonces, la silla está circunscrita, poner esto en texto, aquí, la está circunscrita al triángulo. Y del triángulo podemos decir que el triángulo en la circunferencia. Entonces, este caso, circunferencia circunscrita, la circunferencia le envuelve al triángulo de tal forma que los vértices del mismo son puntos de la circunferencia. Entonces, la circunferencia está circunscrita al triángulo y del triángulo que está dentro podemos decir que está inscrito en la circunferencia. Ese sería el primer caso. La otra posibilidad en la cual un triángulo y una circunferencia se pueden relacionar
Para todo esto, vamos con las formas de una circunferencia. Aquí esta es mi circunferencia. ¿Sí? Esta sería mi circunferencia y en este caso es el triángulo el que le envuelve. Entonces, vamos a trazar acá, este sería un lado del triángulo, acá sería otro de los lados y yo tendría, digamos, que por aquí el último lado. Entonces, esto vamos a, a- ahí más o menos. Yo tengo los vértices A, B y C, ¿no? Ahora es el triángulo el que le envuelve a la circunferencia. Y yo tengo acá, y por ejemplo, el lado AC es tangente a la circunferencia. Es tangente quiere decir que la circunferencia y esta recta se tocan en un punto, en un único punto. Asimismo, el lado BC es tangente también a la circunferencia que sería acá, y el lado AB también es tangente acá. ¿Sí? Entonces tenemos tres puntos de contacto entre la circunferencia y los lados del triángulo. En este caso, como es la circunferencia la que queda envuelta por el triángulo, la circunferencia dice que está inscrita en el mismo. Entonces vamos a escribir, entonces en este caso, está inscrita en el triángulo y del triángulo podemos decir que está circunscrito a la circunferencia. ¿Sí? Entonces, relaciones entre una circunferencia y un triángulo. ¿Sí? Generalmente, o sea, no es generalmente, es siempre el elemento que le envuelve al otro es el que está circunscrito, mientras que el elemento que queda envuelto es el inscrito. En este caso, el triángulo envuelve a la circunferencia, entonces el triángulo está circunscrito a la circunferencia. El elemento que queda envuelto es el elemento inscrito. Entonces, en este caso, la silla está inscrita en el triángulo. Mientras que en el caso anterior era al revés, era la circunferencia la que envolvía el triángulo, entonces la circunferencia estaba circunscrita al triángulo y el triángulo que quedaba envuelto es el que estaba inscrito en el mismo. Y estos son los conceptos que corresponde dar hoy. Y voy a estar preparando un ejercitario y voy a preparar ejercicios para el viernes donde vamos a resolver temas varios de lo que respecta a triángulos.